herramienta que es los combustibles sostenibles de aviación, SAF por las siglas en inglés, que ya hoy en día, digamos, existen. Además, digamos, tienen la gran ventaja que no hay que hacer ningún tipo de modificación, ni los aviones, ni los motores, ni los sistemas de distribución a los aeropuertos, y que pues reducen alrededor de un 80% las emisiones durante el ciclo de vida. Entonces, realmente, pues si ya tenemos la herramienta, ¿cuál es el problema? El problema es que la producción todavía es muy escasa. Antes de la pandemia apenas era un 0,1% del consumo mundial de queroseno y que su precio oscila entre 3 y 4 veces el del queroseno convencional. Entonces, realmente nosotros lo que creemos es que se debería, digamos, de ver, digamos, y lo ha mencionado antes Juan, esta cuestión de la sostenibilidad como un tema de Estado, ya no porque sea un reto para las compañías aéreas, que lo es, ni para el sector turístico, que lo es, sino para el conjunto de la economía española, ¿no? Entonces, ahí específicamente nosotros, y hemos creado, de hecho, una alianza, la Alianza para la Sostenibilidad del Transporte Aéreo, donde está el sector empresarial, académico y también el tercer sector, pues lo que creemos que se debe es de estructurar una serie de políticas públicas que permitan precisamente resolver esos dos problemas que tiene, que es la producción y, sobre todo, el diferencial de precios. Otros países ya han empezado, y sobre todo Estados Unidos, dentro del gran paquete de Biden, del Inflation Reduction Act, ha metido muchísimo dinero para hacer eso. Francia recientemente también pues ha hecho, digamos, pues una propuesta también para empezar a subvencionarlo, y aquí lo que nosotros creemos que se debería hacer precisamente es, dado que a corto y medio plazo es la principal herramienta para poder descarbonizar la aviación, y dado que en el caso de España dependemos tanto de la aviación, para el turismo, pues ya se ha dicho, ¿no?, pero también para la conectividad aérea, pues entonces lo que tenemos que hacer precisamente es estructurar esas políticas públicas que incentiven el que se escale la producción y que se reduzca el diferencial de precios, de forma que entonces empezamos a descarbonizar la aviación y esa hoja de ruta que tiene muchos otros pilares, pues empiece un poco a funcionar. Muy bien, pues sin duda son temas que estarán en agenda seguramente. María, desde vuestro punto de vista, desde NH, ¿qué consideráis que no puede faltar en esa agenda? Pues bueno, buenos días a todos. Claramente uno de los retos principales, y da nombre a esta mesa, es la transición energética, ¿no? Es cierto que ya las compañías estamos trabajando desde años atrás en todo esto, pero en este último año, el pasado mes, se aprobó la Ley de Cambio Climático, entonces es verdad que tanto los gobiernos como las empresas ya se está incentivando, pero lo que necesitamos realmente son planes que nos ayuden a las empresas a llevar a cabo toda esa hoja de ruta para conseguirlo, ¿no? Al final necesitamos incentivos o subvenciones, ayudas fiscales para poder llevar a cabo, como decía, todas las tareas. Al final nosotros en NH tenemos una hoja de ruta marcada al 2030 para cumplir con el Acuerdo de París de limitar la temperatura global a 1,5 grados, y luego, como decías anteriormente, a ese largo plazo conseguir la ansiada neutralidad climática de Europa. Entonces, al final, pues básicamente yo creo que como reto es la transición energética y lo que necesitamos las compañías son esas ayudas para llevarlo a cabo. Muchas gracias, Javier. Desde vuestro punto de vista, en este caso desde la Asociación de Campos de Golf, ¿qué consideráis que tiene que estar en agenda o cuál es el punto al que le daríais mayor importancia? Pues gracias, Ana, y bienvenidos a todos. A nosotros nos pasa un poco como al sector aéreo, ¿no?, que somos los malos de la película, ¿no? O sea, el golf siempre está en el foco de las cosas malas, de esos estigmas, ¿no?, de despilfarramos agua, es un deporte de ricos, utilizamos productos químicos, siempre estamos en el foco, ¿no? Somos una patronal además muy joven y hasta ahora no hemos sido capaces ni siquiera de defendernos, y es culpa nuestra que no hemos sido capaces de vender los argumentos que rebatan esos estigmas, ¿no? Realmente, si hay una actividad sostenible es el golf. Nosotros regamos con agua regenerada, concedemos un segundo uso a un agua que de otra manera se iría al mar. Además, pagamos un altísimo precio por ese agua, que supone en nuestras explotaciones a veces el 10, el 15 o incluso el 20% de nuestros gastos de explotación. Hacemos un uso súper eficiente de ese agua, como muy pocos cultivos agrarios realizan. Regamos con sistemas informáticos, con estaciones meteorológicas, administrando cada gota de agua, cada sitio, por la cuenta que nos trae, porque además de que estamos comprometidos con el medio ambiente, porque entendemos que es un argumento de venta, porque lo soportamos en nuestra cuenta de explotación y encarece muchísimo nuestros gastos.
Pero lo que sí estamos impulsando desde el Club de Producto, ¿no? Un estudio de sostenibilidad muy potente, porque lo que queremos es lo apoyamos y lo exacto, y además os agradecemos muchísimo todo nuestro apoyo, porque nosotros nunca habíamos sido escuchados y de un tiempo a esta parte ya lo somos. Queremos poner en valor precisamente todo eso con un estudio muy potente en materia de sostenibilidad, porque en Europa, precisamente, todos estos argumentos que nosotros ya de por sí realizamos en nuestra actividad en Europa no existen. Los campos de golf no riegan con agua regenerada. De hecho, Francia, por ejemplo, es un destino que está empezando a emerger como competidor a nivel turístico. Nosotros somos líderes mundiales. En Francia no riegan con agua regenerada y están teniendo muchos problemas ahora que también hay sequía allí, ¿no? Aquí lo hemos visto antes de las elecciones municipales, algunos partidos políticos surgieron incluso pidiendo el cierre absoluto de los campos de golf, ¿no? Sin ni siquiera entrar en el fondo de realmente cuál es nuestra problemática. Nosotros sí tenemos ahora mismo una gran amenaza que conoces perfectamente, que es el famoso reglamento de uso de los productos fitosanitarios que se está impulsando desde Europa, que ha nacido enormemente restrictivo, tan restrictivo que no es que lo regule, es que los anula al 100%, nos cataloga como cultivos sensibles, los céspedes deportivos, no solamente nosotros, de hecho estamos con la Liga de Fútbol también de la mano y con algunas asociaciones agrarias, ¿no? Porque es tan restrictivo que incluso el cultivo del arroz, por decir algo muy que todo el mundo lo conoce, pues sería inviable en muchas zonas de España o en Francia, por ejemplo, ¿no? Entonces, en España, por nuestras características climáticas, es inviable mantener un campo de golf sin un uso racional y aunque sea esporádico de productos fitosanitarios. Y eso es una gran amenaza que esperamos. Es un tema para la agenda. Es un tema muy puntual nuestro, así como tenemos otro, ¿no? Que es también el famoso. Esto más atañe al turismo residencial, que es la famosa regla del 90-180, en donde a raíz del Brexit, el turista residencial británico que compró viviendas en España o que es propietario de viviendas en España, pues solo puede pasar 90 días de cada 180, ¿no? Dentro del territorio Schengen, ¿no? Y esto es dramático para nosotros porque, fíjate el dato, cuando encargamos el estudio de nuestro sector, el estudio industrial del golf en España al Instituto de Empresa Business School, en el 2020, justo con datos del 2019, justo antes de COVID, y tuvimos ahí mucho ojo, 240.000 viviendas fueron compradas por turistas de golf en los 10 años precedentes. Entonces, funcionan en toda la costa, los campos de golf son turísticos, nuestra naturaleza es deportiva, pero los campos de golf son eminentemente turísticos, el producto que comercializamos es un producto turístico. Pues los residentes en la zona, que eminentemente son británicos, conforman lo que se llaman societies, que son agrupaciones. Ellos se agrupan, ¿no? en centenares de británicos que viven en una zona particular para poder negociar mejores condiciones de uso de los campos de golf y de otra serie de productos. Y en los últimos 2 meses se ha reducido un 50% ese tráfico, ¿no? Entonces, esto a nosotros nos preocupa muchísimo porque de hecho están vendiendo casas. Según al parecer, y esto lo digo con prudencia porque no tengo la certeza, Portugal sí está impulsando un acuerdo bilateral con el Reino Unido en este sentido. No sé si se puede hacer algo. Yo sí que os brindo ahí la ayuda que podáis prestarnos. Vamos tomando notas para la agenda y así, por último, en esta primera ronda más general, Iván, desde Expedia, cuéntanos tú qué consideras además de lo que ya ha ido saliendo en la mesa, ¿qué elemento destacarías? En primer lugar, buenos días a todos. Gracias a COE, especialmente a IMA, que es el motor de este acto, y gracias también a la Secretaría de Estado por estar aquí presente. Es un lujazo estar aquí y la pregunta es amplia y es ambiciosa. Entonces, yo tengo tendencia a la expansión, la Secretaría lo ha sufrido, muchas veces voy a intentar controlarme. Pero bueno, primera cosa, nosotros cómo entendemos la sostenibilidad, para poder responder, porque vamos quizás un poco más allá de lo puramente ambiental ecológico. Desde Expedia Group, que sabéis que es una empresa tecnológica que intenta dar apoyo al sector de viajes y turismo, nos definimos así, porque sabéis que no solo somos B2C, somos B2B, hacemos promoción, etc. Entendemos que la sostenibilidad debe asumirse también desde un punto de vista social, como antes comentaba la secretaria, ¿no? Entonces, para nosotros es clave que lo que haga España en esta presidencia española de la Unión en este ámbito tenga también en cuenta la inclusión, por ejemplo. Para nosotros es clave que el turismo y los viajes sean inclusivos, porque parte de esta turismofobia o aversión al turismo también viene porque en algunos segmentos, en algunos determinados países, se considera que el turismo ha dejado de ser o no es lo inclusivo que debería ser. No estamos hablando solo de identidad, estamos hablando también de renta, estamos hablando de otros factores. Tema clave. Otro, el turismo debe, en España sabemos, la secretaria lo explicaba, tenemos una necesidad de alinearnos todo el ecosistema y también los partidos políticos, que son los que toman las decisiones al final, para hacer un compromiso para decir que el turismo es una fuente de generación de riqueza y que tiene muchos más activos que pasivos.
parece sorprendente mirando los números que tengamos que decir esto, ¿no? Cada uno desde su punto de vista. Los de establecimientos, los que llevan transporte, los que hacen actividades. Cada día nos tenemos que defender y cada día tenemos que decir que no, que somos una actividad que es clave para el futuro económico, para el desarrollo, especialmente en muchos territorios de España. En muchos territorios de España, todavía hoy, y creo que más hoy que hace seguramente 20 años, el turismo es un foco de riqueza, es un foco de igualdad, es un foco de atracción de talento que debe reivindicarse. Y por último, creemos que el tema ambiental no se puede enfocar sin tener en cuenta toda la cadena. ¿Qué es toda la cadena? El consumidor. Nosotros, como sabéis, uno de nuestros principales líneas de negocio, como decía, es el B2C, con diferentes de las marcas, Expedia, Hoteles.com, Verbo, Travelocity, varias que conocéis, entiendo. Estamos permanentemente desde Expedia Group intentando entender qué le pasa al consumidor o cómo el consumidor asimila el tema de la sostenibilidad. Hacemos estudios cada año, los intentamos publicar, algunos los hemos compartido con vosotros y vosotras. Primera conclusión contundente. El 70% de los viajeros, consumidores, cuando van a planificar su viaje y quieren hacerlo de manera sostenible, están perdidísimos. Perdidísimos. El 47% de estos viajeros que van a intentar hacer una reserva con Expedia o sus competidores acaban llamando al hotel o al alojamiento vacacional preguntando, oye, ¿tú de sostenibilidad qué haces? 47%. Y también sabemos que 3 de 4 usuarios, consumidores, si esto fuera claro, estarían dispuestos a pagar más para apostar por alojamientos vacacionales. Entonces, la Comisión y España en el rocket de la presidencia tiene una oportunidad de hacer que esto sea simple y que sea inclusivo también desde el punto de vista de las propiedades. Porque en esta mesa tenemos un gran actor, pero como antes comentaban, el sector de alojamiento en España es PYME, básicamente, en números. Sí. Y no es lo mismo para un gran actor cumplir con estándares de calidad de sostenibilidad a nivel económico, solo a nivel de impacto de coste, que para un pequeño hotel de un pueblo o un pequeño alojamiento. Y aquí hay un reto brutal. Os voy a dar un ejemplo. Ahora mismo el Ministerio de Consumo hace una semana, aquí en España, abrió una consulta pública sobre, sabéis que hay un debate sobre el Green Claims, el debate de los etiquetados ambientales para luchar contra el greenwashing, pues el Ministerio de Consumo ha abierto una consulta para que aportemos. Ahora mismo la propuesta que tiene la Comisión en la mesa no permite comparar estándares. Nosotros, por ejemplo, que tenemos muchos tipos de alojamientos, en España diferentes entornos, como decía, micro alojamientos, grandes cadenas hoteleras, lo que estamos invirtiendo mucho en filtros para que aquella propiedad que pueda certificar sus activos ambientales, digamos así, pueda hacerlo. Pero el sistema que está promoviendo la Comisión Europea no permitirá comparar. Nosotros estamos diciendo, oye, hemos participado en la consulta del Ministerio de Consumo, también le hemos dicho a la Comisión, tened en cuenta que una certificación IMAS puede costar hasta 20.000 euros. La mayoría de pymes de alojamiento en España no se lo pueden permitir. Fomentemos desde la Comisión Europea otros esquemas que sean más accesibles, que tengan unos niveles de entrada más fáciles para que los que estamos explicando esta información al consumidor, como somos los intermediarios como Expedia Group, podamos ayudar a comparar y que el consumidor tenga claridad. Porque si no hay claridad, habrá confusión. Es obvio. Y si hay confusión, no podremos avanzar. Perdonad, ¿eh? No, pero como luego vamos a seguir avanzando en eso y para también ir poniendo otras cosas sobre la mesa de debate, una pregunta más concreta para Javier, que lleváis ya pues semanas comentando la importancia, ¿no?, que el Fit for 55 puede tener para la competitividad en España como destino turístico. Cuéntanos un poco ya que qué demandáis y cómo estáis, ¿no?, en este tema en la agenda europea. Semanas, meses y años, ¿no? Sí. Yo creo que el paquete Fit for 55, en lo que respecta a la aviación, hay 3 expedientes que nos afectan directamente. Una, revisión del sistema de comercio de derechos de emisión, que por cierto, yo siempre lo recuerdo, el sector aéreo es el único modo de transporte que ya llevamos 10 años introducidos en ese sistema y pagando por nuestras emisiones en los vuelos intraeuropeos, pero ahora se va a revisar, lo que va a hacer, ese expediente ya está prácticamente aprobado, encarecer esos derechos de emisión, se quitan las atribuciones gratuitas y bueno, el resultado final es que va a ser más caro, digamos, el pagar por esas emisiones dentro de la Unión Europea.
El segundo expediente es fundamental, que es el Reglamento Refuel Aviation, que viene, digamos, directamente orientado a lo que decía al principio, al SAF, a los combustibles sostenibles de aviación, y va a establecer unos mandatos mínimos obligatorios en todos los aeropuertos europeos de carga de SAF, que empezarán en el 2% en el 2025 y acabarán en el 70%. Y alguien puede decir, bueno, es poco ambicioso, un 2% nada más. Bueno, si os habéis fijado el dato que di antes del 0,1%, es multiplicar por 20 la producción que había antes de la pandemia, o sea que el reto es importante. Y luego el tercero, que es un poco el que ahora mismo en marzo, porque estos dos primeros ya prácticamente está todo el pescado vendido y se van a implementar. El tercero es la revisión de la Directiva Fiscal Energética, que en lo que respecta a nosotros es el imponer un impuesto al queroseno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos preocupa a nosotros de todo eso? Pues que al final, claro, tú cuando regulas es muy fácil, digamos, escribir en el BOE o el Diario Oficial de la Unión Europea, lo que sea, pero luego tienes que ver las consecuencias y sobre todo entonces qué contexto hay que crear para que eso se facilite. El reglamento de SAF directamente ya ha dicho antes un poco lo que nosotros pensamos que hay que hacer, es establecer una serie de incentivos para subvencionar de forma que se escale la producción, que se vaya más allá incluso, que de hecho hay compañías aéreas y grupos grandes de compañías aéreas que ya se han comprometido a ir más allá de lo que dice ese reglamento, pero claro, para eso hay que crear las condiciones, ¿no? Y luego el tercero, que es un poco el que nos preocupa, nosotros en su día comisionamos un estudio que Deloitte hizo y donde estudió cuál podría ser el impacto para el conjunto de la economía española de esas tres medidas, incluso una posible cuarta, que era el impuesto al billete, y el impacto es demoledor. Fundamentalmente porque dos de esas medidas tienen un ámbito de aplicación asimétrico, que es los derechos de emisión y el posible impuesto al queroseno, como solamente va a afectar, si al final va adelante, a los vuelos intraeuropeos, tiene un impacto desproporcionado sobre países como España, que fundamentalmente tienen como orígenes fundamentales otros países de Europa y que son netamente receptores de tráfico. Entonces, hablando del impuesto al queroseno, la estimación de Deloitte es que en 2030, si se impone tal y cual está en el borrador, tendríamos 4,5 millones de turistas internacionales menos viniendo a España. ¿Eso qué es? ¿Que los alemanes van a dejar de hacer turismo? No, de eso nada. Van a seguir yendo de turismo, pero muchos de ellos, en vez de venir a España, o a Italia, a Grecia y tal, se irán a Turquía, a Egipto, a otros países que, como están fuera de la Unión Europea, no les afecta esta directiva. Entonces, un poco, nosotros lo que decimos es que el problema de la descarbonización de la aviación es un problema global, es un problema complejo. Y digamos que el tipo de soluciones que suele ese tipo de problemas tener no suelen ser ni locales ni simples. Entonces, el riesgo que hay es que si Europa quiere ser pues más verde que nadie, en el caso de la aviación en concreto, que no tiene fronteras, ¿no?, y que al final el mundo es infinito, pues España en concreto va a estar desproporcionadamente impactada. Pero además, y con esto ya un poco termino, lo peor de todo es que el objetivo realmente no es los impuestos, debe ser, en nuestro caso, la descarbonización de la aviación. Entonces, dado que la aviación intraeuropea ya está sometida al sistema de derechos de emisión, que como sabéis lo que funciona es, da un cap, un límite total, digamos, de las emisiones del conjunto de industrias, es que ese impuesto al queroseno, además, no tendría ningún impacto sobre la reducción de emisiones. ¿Por qué? Porque ese impacto del queroseno y esa reducción de demanda de transporte aéreo y esa reducción de emisiones del transporte aéreo serían derechos de emisión adicionales que se venderían a otras industrias y al final entonces estaríamos con lo peor de ambos mundos, ¿no?, que no reduciríamos emisiones y además, en el caso de España, tendríamos un impacto desproporcionado. Por eso entonces la petición nuestra un poco de cara pues, a estos 6 meses de la Comisión Europea es, ya no digo yo vetar, porque sí que es cierto que de los 3 expedientes es el único que requiere unanimidad de todos los Estados miembros, o sea, un único Estado miembro puede vetar. Es cierto que no es una cosa que normalmente se pueda, digamos, hacer porque tiene muchas implicaciones, pero sí, desde luego, es que habría que modularlo de forma significativa, especialmente países como España y un poco, como decía antes la secretaria de Estado, incluso creando una alianza de los países del sur, porque igual que le afecta esto a España, le afecta a Italia, a Grecia o a Portugal, ¿no? Y al final entonces, claro, el gobierno alemán, yo lo entiendo, a ellos les es indiferente completamente un turista alemán que se vaya a donde sea, va a volver y va a seguir gastando ahí, pero al gobierno de España le va mucho en ello y de ahí un poco el riesgo que nosotros estamos diciendo y la solución al final pasa por otras cosas, fundamentalmente por el tema del SAF, porque, y con esto ya cierro, el tema del SAF y hablando la sostenibilidad no solo medioambiental, sino también económica y social, yo creo que uno de los grandes logros, digamos, de los últimos 30 años es haber democratizado el transporte aéreo, haberlo hecho accesible, y con ello el turismo y muchas otras cosas, a muchísima gente. Podemos tener el país y el continente más verde del mundo, pero si al final es a costa de que solamente puedan volver a volar los ricos, yo creo que realmente no habremos ganado nada, y por eso hace el reto todavía mucho más difícil. Eso es lo que tienen los grandes retos, que tienen tantos elementos a tener en cuenta y tantos conflictos
o áreas que entran en conflictos entre sí, que es lo que lo convierten en grandes retos. Pero bueno, tenemos como decía la secretaria, también un momento de oportunidad, ¿no? y de intentar avanzar en ese sentido. Ahora me gustaría, María, desde una empresa turística española, particularmente pues la hotelera, y que sois referente en cierto sentido, ¿no? ¿Qué iniciativas son las más relevantes que estáis poniendo en concreto? Si nos puedes poner pues algunos ejemplos para pues esta relación de economía verde y de turismo sostenible, ¿no? ¿Cómo lo estáis? Sí, pues bueno, como estábamos diciendo antes, estamos en un sector, no sé si me oye, estamos en un sector que mueve personas por todo el mundo, entonces la verdad que el impacto es muy alto. Y yo creo que también servimos como hoja de ruta para otras industrias a la hora de elaborar sus planes de sostenibilidad, porque creo que el sector turismo va bastante avanzado. Y en NH en concreto, nosotros nuestra estrategia de sostenibilidad la traccionamos a través de dos pilares, A for Planet y A for People. Entonces, para esa economía verde que me preguntabas, tenemos nuestro pilar de planes y sobre todo tenemos un objetivo global de compañía de reducir nuestras emisiones un 20% al 2030. ¿Y cómo lo hacemos? Pues como nota fundamental al final en el control y la monitorización de los datos. Al final, si no tenemos datos fiables, poco vamos a poder gestionar, ¿no? Y luego también nos basamos mucho en esa eficiencia energética, en reducir todo el consumo energético de todos nuestros hoteles. Luego también ayuda mucho la compra de energía verde. En el sur de Europa la tenemos 100% renovable y en el norte de Europa estamos ya en un 64%. Y nos preocupamos año a año de aumentar esos porcentajes, ¿no? Y como última instancia tenemos el tema de compensación de emisiones. Aquí entran en juego nuestros clientes porque en NH compensamos todos los eventos relevantes que se producen en nuestros hoteles. Y adicionalmente a esto vamos a plantar el bosque NH en el Valle de los Sueños, en la Sierra Norte de Madrid, que empezaremos en octubre por el tipo de árbol que se tiene que plantar y con el que vamos a reforestar pues una zona que está bastante devastada. Esto como en líneas generales. Y luego ya tenemos iniciativas puntuales que estamos traccionando pues en todos nuestros hoteles. Como decía antes Iván, luego sí que es verdad que el cliente pregunta ¿qué tengo en este hotel que me voy a alojar?, ¿no? Pues al final... es lo que queríamos, ¿no? Un tipo de turista que sepa, claro, que se preocupe y que lo valore. Que nosotros es verdad que gestionamos más global la estrategia y luego ya tiene que ir decalando, ¿no? Pues tenemos en muchos de nuestros hoteles todos los temas de movilidad verde, ¿no? Todo el car sharing, cargadores para coches eléctricos, alquiler de bicis eléctricas. Luego también tenemos un proyecto en varios países con Too Good To Go para el desperdicio de alimentos y además estamos trabajando mucho de la mano de operaciones para reducir todas las mermas que se producen en cocina en los hoteles para no tirar ese alimento y sobre todo porque va a entrar en vigor la ley de desperdicio de alimento en breve. Luego tenemos, por ejemplo, en el norte de Europa varios hoteles con hoteles para abejas en las que fabricamos nuestra propia miel que luego se pone en los buffets de los desayunos. También tenemos un proyecto muy chulo con Nespresso en todos los hoteles de Portugal, en el que entregamos todas las cápsulas usadas en los hoteles y ellos extraen ese café, lo utilizan para compost, luego para cultivo de arroz. Y bueno, tenemos eso por la parte medioambiental. Y luego, como es turismo sostenible, al final en NH nos preocupamos uno de nuestro lema es crear un impacto positivo allí donde estamos presentes, ¿no? Pues por la rama de People. Tenemos un proyecto para las comunidades que es Hotels with a Heart, con el que damos alojamiento gratuito a familias con niños enfermos. Esto siempre lo hacemos de la mano de asociaciones con las que creamos acuerdos. Es un programa global completamente, lo tienen todos los hoteles de la cadena y al final, pues bueno, lo que tratamos es a personas o a esas familias que necesitan tener esos tratamientos en hospitales y no se lo pueden costear, pues les alojamos gratuitamente. Tenemos acuerdos, pues por ejemplo, nacionales con Josep Carreras, Menudos Corazones, Coral Family, y luego internacionales como Lovas Foundation o Make a Wish, en los que damos también alojamientos en todo el mundo.
Y ya para cerrar todo esto de las dos patas más relevantes dentro de la estrategia, pues al final ahora lo que no sería posible todo esto pues sin nuestros empleados, ¿no? Al final es el motor de la compañía y más en una compañía como la hotelera, que estamos al servicio y de cara al cliente todos los días, ¿no? Entonces, nos estamos involucrando ahora mucho, tanto con la retención del talento que comentaba antes Rosana, que tenemos al final un gran issue ahí que en todos los países, pero sobre todo está muy acelerado ahora mismo en el norte de Europa, y nos preocupamos mucho también que los empleados tengan ese sustainable mindset que llamamos dentro de NH, porque actualmente los clientes ya demandan todas esas cosas o materiales sostenibles que quieren ver en el hotel, pues para fomentar nosotros internamente a esos empleados toda esta cultura de sostenibilidad que necesitan y posicionarnos también como una compañía diversa e inclusiva en el turismo. Hay tarea ahí, ¿no? Hay tarea. Mucha tarea. Pues, a ver, Javier, me gustaría ahondar un poco sobre lo que comentabas, ¿no? Esa fama, ese cliché que a lo mejor tiene el sector del golf y aparentemente, ¿no?, en ese binomio con la sostenibilidad que cuesta comunicar. Ahí me gustaría entonces que nos contaras un poquito qué estáis haciendo, no tanto en lo que estáis haciendo que también, sino en comunicar eso que estáis haciendo, ¿no? O cómo lo estáis haciendo para dar o cambiar un poco esa visión. Sí, realmente es nuestra asignatura pendiente, ¿no? Ser capaces de divulgar y de comunicar lo que ya hacemos y venimos haciendo mucho tiempo. Aún así, la verdad que nuestra actividad y el manejo de los campos de golf ha evolucionado brutalmente en los últimos 20 años, ¿no? Golf y naturaleza siempre han ido de la mano, porque nosotros vendemos naturaleza, es una experiencia que nacía así, hace 150 años, y es que todo el mundo que ha pisado alguna vez un campo de golf pues ya sabe lo que es, pero en los últimos 20 años se ha invertido en mucha tecnología, se han sofisticado los sistemas de riego, se ha reducido mucho la superficie de juego, es una tendencia natural que está teniendo el deporte. Nos hace mucho daño a la televisión, ¿no? Cuando todos vemos el Masters de Augusta impecable, verde, lleno de flores, ¿no? Que luego vienen nuestros clientes y dicen, oye, ¿queremos eso? Pues no, eso no es sostenible aquí, ¿no? Bueno, pero se explica pero también, se explica, ¿no? Hay que explicarlo. Se está invirtiendo en fotovoltaica en los campos de golf. Somos grandes consumidores, para nuestra desgracia, de energía, porque tenemos que mover mucho agua todos los días para regar. Los campos de golf tienen extensiones enormes y eso nos supone un coste eléctrico muy alto. Es verdad que regamos de noche, con lo cual la fotovoltaica solamente nos permite unos ciertos ahorros en horarios diurnos. Se potencia flora y fauna. O sea, todas las cosas que hacemos, ¿cómo las estamos divulgando? Bueno, ahora estamos en ese estudio que te comentaba antes, con la idea de divulgarlo a nuestros clientes. Además, somos conscientes de que es un argumento de venta ahora mismo que nos reclama el cliente. Organizamos también sesiones y reuniones con hoteles cercanos para que el personal también de otros subsectores turísticos conozca las bondades en materia de sostenibilidad que estamos implementando en los campos de golf. Se vuelca toda la información en todos nuestros canales de comunicación. A veces se hacen también folletos que se entregan a todos los clientes. Bueno, yo ahora ahí tenemos, y soy muy autocrítico yo en nuestro sector, tenemos esa gran asignatura pendiente, ¿no? Porque a pesar de todo lo que hacemos lo más difícil, que es que de facto somos sostenibles, o creemos que somos muy sostenibles, y nos falta lo más sencillo, que es divulgarlo. Lo complicado sería lo contrario, es divulgar una serie de pautas o de manejos que luego realmente no tienen un trasfondo, ¿no? Pues bueno, me alegro y a continuar, ¿no?, con esos estudios. Entonces, bueno, Iván, cuéntanos tú, desde Expedia hablábamos, ¿no?, de ese turista que tiene esa vocación mucho más hacia la sostenibilidad, pero nos decíais también a través de los estudios que estáis haciendo cómo la perciben y qué es lo que perciben o valoran más positivamente de lo que hacen los establecimientos, ¿no? Y quizá cómo vosotros ayudáis a hacer ese nexo entre lo que hacen y visibilizar lo que hacen las empresas que están y también unido, ¿no?, a lo que demanda el turista. Cuéntanos un poco ahí. Sí, gracias. Bueno, primero un comentario respecto a lo que claro. decían mis compañeros, porque creo que es relevante. Debemos ser todos muy conscientes que si las líneas aéreas no pueden hacer su trabajo, parece el elefante en la habitación, ¿no? Nuestro sector va a desaparecer. Entonces, muy relevante el comentario sobre la inclusividad del turismo. Totalmente apoyando vuestro trabajo. También nuestra compañera, ellos son referencia.
Ellos en referencia, los grandes, aparte de que la miel es excelente, la he probado, os la recomiendo, en más de un hotel de la cadena, NH, por ejemplo, marca el paso, marca el paso. Nosotros, en esta ecuación, lo que podemos aportar es conocimiento de consumidores a nivel masivo de todo el mundo, con perfiles totalmente diferentes, que a veces son clientes de NH, a veces son clientes de Pepito, Hotel Pepito, o incluso son clientes de la vivienda vacacional legal que haya en la España, digamos, interior o en costa, etc. Entonces, nosotros lo que sí que estamos viendo, un poco con lo que decían los compañeros, lo que transpira es esa responsabilidad que tenemos entre ser los primeros, generar conocimiento, pero también cumplir con un marco legal que se está trabajando ahora a nivel europeo y que os diga que es un marco legal que se basa en el escepticismo. Porque es un marco legal que va a dificultar mucho los esfuerzos de actores pioneros por la autocertificación. Lo que viene a decir, resumen un poco, es que cualquier esquema de certificación de sostenibilidad en cualquier sector, no estamos hablando solo de turismo, que no esté respaldado por un análisis del sector público, pues no es viable porque puede ser sesgado. Claro, esto a nosotros nos preocupa porque han habido actores, como decíamos, el caso de NH, o otros actores, o un ejemplo que hicimos nosotros, un acuerdo que le llamamos el compromiso sostenible con la UNESCO, que con la UNESCO para fomentar con los hoteles, sobre todo con las cadenas pequeñas, medianas, independientes, de que ahora que el consumidor está pidiendo sostenibilidad, ahora que las grandes cadenas están haciendo esfuerzos por sostenibilidad, que cualquier alojamiento en todo el mundo pudiera empezar a entender qué significa la sostenibilidad, porque a veces no es un problema del consumidor, a veces es un problema del proveedor. ¿Qué es la sostenibilidad? Entonces, nosotros, este proyecto de la UNESCO lo que hacía era que las propiedades, en este caso solo hoteles, pudieran explicar al público en general qué es lo que estaban haciendo ellos poco a poco para ser más sostenibles. Tanto desde el punto de vista que decía nuestra compañera, ambiental, pero también social y de comunidad, ¿no? Entonces, nosotros ahora ya esto nos fue muy bien porque conseguimos muchos partners de nuestro negocio que entendieran, que se sumaran. Ahora ya no nos hemos salido porque es un proyecto solo de la UNESCO, pero eso es lo que creemos que se debe trabajar. Se debe trabajar para que las autoridades en Europa, como comentaba nuestro compañero, en ese afán de ser líderes, pero que sean líderes teniendo en cuenta que lo que no se puede hacer es romper todos los esfuerzos que se han hecho hasta la fecha. Necesitamos claridad, necesitamos igualdad, necesitamos que las pequeñas y las grandes propiedades puedan explicar qué aportan en esa experiencia de alojamientos de sostenibilidad. Y nosotros, que somos unos grandes intermediarios, necesitamos poder comparar. ¿Qué estamos haciendo desde Expedia? Va a ser muy breve. Antes los filtros de los buscadores de hoteles, digamos, o de alojamientos eran muy simples. ¿Tiene piscina? Sí, no. ¿Recepción 24 horas? Sí, no. ¿Desayuno incluido? Ahora, si vais, por ejemplo, a cualquiera de nuestras páginas, es mucho más sofisticado, mucho más sofisticado. Estamos haciendo un esfuerzo para que nuestros partners puedan poner en valor aquello que están haciendo, porque muchas veces grandes cadenas o hoteles pequeños que hacían mucho esfuerzo en un tema determinado no podían explicarlo, y entonces nuestro consumidor quizás optaba por otro tipo de propiedad porque no sabía que NH estaba haciendo tal cual que él realmente buscaba, ¿no? Entonces hacemos este esfuerzo de adaptar nuestros filtros, obviamente trabajando muy estrechamente con nuestros socios para saberlo, y creemos que esto es un reto que entre todos consigamos formar e informar al consumidor. Y las autoridades, desde nuestro punto de vista, deben tener en cuenta la practicidad de esto. Porque si no, nos deberíamos cuestionar, si me permitís la broma, la sostenibilidad del mismo concepto de sostenibilidad, porque si no significa nada, lo es todo, ¿no? Entonces es un poco el trabajo que queremos hacer. Muy bien, pues muchas gracias y gracias también por abrir un poco el debate. No sé si además ahora nos gustaría ir un poco cerrando, pero también si queréis un poco interconectar, ¿no? Porque es verdad, y has hecho muy bien esa labor, Iván, de cómo, bueno, aunque cada uno de vosotros habláis desde vuestra experiencia, desde vuestro subsector, pero en realidad, ¿no? Cómo están todos completamente entrelazados. Entonces, bueno, ya para terminar, además de si queréis hacer algún comentario o alguna reacción a lo que se ha dicho, sí que un poco en este formato tweet, que ahora ya nos impone un poco el tiempo, pero también la situación, ¿no? Bueno, pues ¿qué creéis que es importante mencionar o bueno, cómo concluiríais un poco esta primera mesa y ese aterrizaje un poco que hablábamos, ¿no? De huir de los grandes conceptos o conceptos amplios a cosas un poquito más concretas. Bueno, pues yo voy a aprovechar, digamos, lo que mi hija dice de mí, que soy un padre 1
1.0, ¿no? Porque no tengo cuenta de Twitter, desconozco si hay un límite de caracteres todavía o no, por lo cual si me paso... No, aquí vamos a hacer un concepto libre de... No, pero brevemente, yo creo que, Iván lo ha dicho, al final sí que es cierto, digamos, que todos los sectores, digamos, tienen una importancia muy grande, pero que es cierto que en un país como España, donde más del 80% de los turistas internacionales que nos visitan lo hacen por vía aérea, pues él lo ha dicho. Yo creo que estaba a punto de decir, sin la aviación estamos jodidos, no lo llego a decir, digamos, pero es cierto, digamos, que realmente, digamos, la aviación tiene un impacto desproporcionado sobre el conjunto del sector turístico en nuestro país. Entonces, un poco lo que nosotros realmente creemos es que, en el caso nuestro, la sostenibilidad de la aviación, ¿vale?, que debería ser, como dijimos antes ya, económica, medioambiental y social, ¿vale?, al final debería ser un asunto de Estado. O sea, debe ser una serie de retos y oportunidades, no solamente del sector aéreo, que también, sino del conjunto de las prioridades. Sí, porque además no solo tiene incidencia en el turismo, que también, pero también en muchos otros. Bueno, y más un país como España, que tiene una gran extensión y además tiene pues varios territorios extrapeninsulares, ¿no? Entonces, un poco, en resumen, realmente nosotros, y por eso creamos esa alianza para que no... O sea, realmente el reto no queremos que sea, que lo es también del sector aéreo, incluso del sector turístico, queremos un reto de Estado, pero como todos los retos traen pues sus propias oportunidades, como decía al principio la Secretaría de Estado. Y específicamente, digamos, en la gran solución que tenemos a corto y medio plazo, que es el SAF, los combustibles sostenibles de aviación, pues eso lo que tiene también es que ofrece una serie, digamos, de ventajas colaterales muy grandes para todo el sector, digamos, de las empresas energéticas, de las petroleras, de reconvertirse precisamente en su negocio y que España no solamente sea autosuficiente, sino que además nos convertamos en un campeón europeo, incluso global, de producción de SAF, pero es que también, no vamos a entrar en temas técnicos, pero los SAF esos, los SAF de origen biológico avanzado, la materia prima que utilizan es fundamentalmente aceites de cocina usado, es residuos sólidos urbanos, biomasa. CEPSA ha hecho una prueba durante 2 semanas en Sevilla, alimentando aviones con SAF hecho con huesos de aceituna. O sea que tiene una serie de efectos colaterales que son también increíbles para el tema de circularidad de recursos, para el tema también de España vaciada, de España rural, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que, como todos los grandes retos, llevan aparejada una gran oportunidad, pero eso sí, para ello, para afrontarlo, lo que hay que hacer, digamos, es que el Gobierno, en este caso, mucho apoyo, el que venga, digamos, lo considere realmente como un tema de Estado, porque nosotros estamos plenamente convencidos que es un tema absolutamente de Estado, como dijo también Juan al principio de la jornada. Muy bien, pues muchas gracias. María, ayúdanos a cerrar. Igual, tampoco tengo Twitter. por eso lo hacemos libre. Pero bueno, brevemente, aprovechando la presidencia de España dentro del Consejo de Europa, yo me centraría, y por la parte de que me toca de estar en un departamento de sostenibilidad, ahora mismo todos los departamentos de sostenibilidad de cualquier sector estamos desbordados por la legislación que hay actualmente, es un tsunami de normativas. Entonces, sí que abogaría por esa, bueno, ya que estamos en el Consejo de Europa, a la hora de, es normativa que nos viene impuesta por Europa, entonces a la hora de transponer, pues que en la medida de lo posible que todos los países miembros estuviéramos en igualdad de condiciones, fuéramos... Al final la sostenibilidad son asuntos muy heterogéneos, que cada compañía lo medimos de una forma distinta, lo controlamos distinto. Entonces, en la medida de lo posible, sacar estándares homogéneos para que así las compañías fuéramos comparables unas con otras y, sobre todo, llegar a ese objetivo común que tenemos para la neutralidad climática de ese 2050 que quiere Europa. Pero necesitamos regulación, pero, por otro lado, ayuda y homogénea para todas las compañías. Para hacerlo más fácil, sí que es verdad. Javier. Yo en formato tweet, que me ha gustado lo que ha dicho antes Iván, de la sostenibilidad, ¿no? O sea, que si nos pasamos en esta carrera de la sostenibilidad, los aviones no vuelan, los campos de golf tienen que cerrar, porque si sale adelante el reglamento FITO tal y como está establecido, tenemos que cerrar sí o sí. Y nos pasaremos de sostenibles, ¿no? Quedaremos todos en las cuevas, nos mataremos los unos a los otros. Hombre, no quiero acabar así, Javier, tienes que darle una vuelta. Pero bueno. Te dejo más caracteres, por favor, un poco de esperanza. Es el sentido común aplicado a la sostenibilidad, ¿no? Que sea progresivo, estamos todos comprometidos con la sostenibilidad, estamos convencidos de que es un argumento de venta. Y que esto no tiene vuelta atrás. Hay esa dimensión también de sostenibilidad económica, unida a la sostenibilidad social, unida a la sostenibilidad ambiental. Yo creo que lo importante es hacer ese buen, pues compensar. Ese madiraje, ¿no? De que todo tenga sentido y así nos irá todos bien. Muy bien. Iván.
Yo sí que tengo Twitter, pero veis que soy más de blog que de Twitter, entonces me aprovecharé de... No, a ver, reto país, como un país turístico, creo que todos debemos trabajar y debemos presionar, si me permitís usar este verbo, que en español pues es un verbo un poco a veces negativo, a las autoridades y a nuestros representantes públicos para que se tatúen en el pecho que el turismo es positivo, es clave para este país, especialmente para zonas no urbanas y zonas no de costa. Como decía nuestro compañero, España es un país muy grande, muy diverso, y el turismo aporta, puede y debe seguir aportando crecimiento, riqueza y arraigo. Esto es un reto que tenemos todos y se traduce en sostenibilidad, se traduce en viabilidad de negocios, se traduce en homogeneización. Y esto, si tenemos un compromiso a nivel político, deberíamos tener regulación que fuera más aplicable. Y un tema último que me gustaría comentar, porque la secretaria lo ha insistido y Félix y compañeros de Secretaría de Estado trabajan mucho, el tema de la regulación de la vivienda vacacional. También mirando desde sostenibilidad. Nosotros, como sabéis, tenemos diferentes marcas que trabajan con diferentes productos. Uno de los productos con los que trabajamos es la vivienda vacacional, pero trabajamos con vivienda vacacional porque el consumidor nos pide trabajar con vivienda vacacional. Muchos de nuestros clientes, cuando vienen a España, pasan 3-4 días en un hotel y 5 o 6 días, o a la inversa, en un alojamiento vacacional. Confiamos que España, en esta presidencia, trabaje para dar sensatez a esa regulación, porque el problema que tenemos en la regulación actual es un mercado ultra fragmentado, como decía nuestra compañera, es otro ejemplo. En cada país, cada comunidad autónoma, en el caso de España, la regulación es totalmente diferente, es muy complicado. Y si conseguimos romper esta fragmentación, también permitiremos que los beneficios positivos, que los hay, especialmente en algunas zonas donde los hoteles no pueden o no quieren invertir porque el negocio no funcionaría, aprovecharlo al máximo. España tiene un mosaico de oferta de riqueza cultural que también se traduce en alojamientos, y creemos que hay una vía para que esto sea posible, para seguir siendo competitivos. Pero es necesario un pacto de todos para defender nuestra actividad. Muchas gracias, Iván. Pues nada, yo creo que ha quedado claro que los retos son importantes, las oportunidades también, y los deberes también quedan ahí bien anotados. Bueno, la ilusión es importante, el hecho de que estemos aquí desde diferentes puntos de vista, desde diferentes subsectores, muestra también la potencia del sector y la voluntad, obviamente, ¿no?, de seguir avanzando. La pandemia, sin duda, nos trajo muchísimas cosas malas y nos por desgracia, nos permitió visualizar lo que era un mundo sin movimiento, un mundo sin turismo, y yo creo que cada uno, desde su punto de vista, también reflexionó, ¿no? En ese sentido, vino quizá o tuvo un efecto, ¿no?, positivo, al menos en el país, que se vio cuántos subsectores, ¿no?, consideraban que se beneficiaban del turismo y luego se dieron cuenta que sí, y cuántos territorios, ¿no?, vieron la importancia también del turismo, y luego también a nivel humano esa necesidad que teníamos todos de viajar, y bueno, yo creo que estas reflexiones que tenemos cercanas tenemos que aprovechar para potenciar y para, bueno, avanzar en estos retos que tenemos. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación y seguimos en las siguientes mesas tomando notas. Gracias.